Hola amigos, muy buenos días. Día domingo, 11:30 de la mañana. Único día que puedo hacerle algo a mi auto, al Rover. Me estaba costando arrancar tanto en la mañana como en la tarde o en cualquier momento me estaba costando arrancar. Así que bueno, sacamos la tapa. Esto es para cualquier vehículo, en este caso es un 2.0 turbodiesel. Y fíjense que yo soy de Colón y como los que me siguen en los videos siempre ven que están los motores muy sucios. Bueno, fíjense que mi auto no es así. Tendrá un poquito de polvillo y todo lo demás, pero mi auto no es así. Bueno, me estaba costando arrancar. Fui por lo que eran las bujías de precalentamiento o bujías incandescentes o llámenle como le llamen en su lugar. Sabía que no era porque era siempre que le costaba arrancar en frío o en caliente. Este es un auto que arranca al toque. Me quedaban dos cosas. Eran para mí dos cosas. O eran las bujías, que yo lo descartaba, pero tenía que probarlo, por supuesto, que fijarme qué era, si era o no que andaban las cuatro bujías. Ya saqué, ya las probé. Probé el temporizador también y me quedaba que lo que es la perita, como le decimos nosotros, rota así, no está rota porque no está chupando aire ni nada por el estilo, pero ya que estaba, agarré y la saqué. No tiene chupada de aire, no está retornando el combustible hacia atrás porque esta perita tiene una válvula que es antirretorno, que la tiene acá, ¿sí? No está volviendo el combustible, estaba todo bien, pero encontré otra cosa, que era la causante. Fíjense la manguera. Ustedes ven que le está plana acá. No era que estaba quebrada, sino que se chupó la manguera. Es una manguera que tiene tela al medio, es para combustible. A ver si se alcanza a ver ahí. No se alcanza a ver muy bien. Pero bueno, es una manguera que es para combustible. Pero bueno, se chupó y impedía lo que era el paso normal de combustible. Por supuesto no me abastecía y no arrancaba fácilmente. Vamos a probarlo ahora. Vamos a probarlo para ver que arranca bien. Ahí tenemos, estamos adentro del auto. Vamos a apagar la música porque me va a cazar el copyright. Perdón, me había olvidado otra cosita. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, ¿sí? A este auto, yo ahí le acabo de darle marcha y no arrancó porque yo le puse esta teclita. Esta teclita hace de contacto. Esos trabajitos que uno hace por el momento para probar y después quedan, bueno, como yo le puse la bomba inyectora mecánica, no quise desarmar todo allá abajo para hacerlo directo. Entonces lo puse ahí y saco de contacto y pongo contacto ahí. Fíjense nuevamente, no lo voy a calentar ni nada. Instantáneamente arranca. Lo voy a parar. Lo paro, por supuesto, porque no tiene agua el motor. Bueno amigos, esto les sirve, como les digo, para todos los vehículos, para todos. Espero que les sirva. Y cualquier cosita, cualquier pregunta, cualquier duda, en la caja de comentarios. Suscríbanse y así me ayudan a mí en el crecimiento del canal y puedo cada vez mejorar lo que es los videos. Bueno amigos, me queda terminar de conectar todo y contento a poder pasear este domingo nuevamente en el Rover. Chau, chau.